conocemos el trasfondo o el telón de fondo del juicio que se está desarrollando por la muerte de Débora Pérez Volpin, con acusaciones cruzadas entre los médicos, peritos de parte que pretenden embarrar un poquito la cancha a la hora de declarar y poner dudas sobre algo que ya está prácticamente probado, que es que Débora estaba sana y murió producto de la intervención de riesgo casi nulo que significaba hacer esa endoscopía y demás. Y conocimos hoy a la mañana también, más temprano, el caso que contaba Rolo de esta mujer a la que le amputaron una pierna por error, también una situación tremendamente angustiante, tremendamente desesperante, y donde, como decíamos también con el caso de Débora, pareciera ser que si la cosa no llega a los medios, se complica mucho conseguir algo de justicia o de reparación o de resarcimiento, depende cuál sea el caso. Estamos para hablar de este tema en línea con Gabriela Covelli. Ella es abogada y su hijo justamente falleció por mala praxis y eso la llevó a especializarse en estos casos y ahora tiene mucha experiencia en este tipo de causas y por eso la hemos convocado para entender un poquito más de qué se trata el tema, cuán común es y cuán difícil es llevar adelante un litigio por este tipo de complicaciones con las intervenciones quirúrgicas. Doctora Covelli, buenas tardes. Diego Leuco la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Diego. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted. La verdad que estamos muy interesados en esto. Dimos hoy la información de la persona, la jubilada, a la que le amputaron una pierna por error. Y entendemos o escuchamos, y por eso queremos consultar, que la mala praxis suele ser más común de lo que uno piensa, ¿no? Muchísimo más común. Y creo que uno solo presta atención cuando te pasan estas cosas, cuando perdés un ser amado, cuando vivís de cerca, que confías en un médico y te arrebatan lo más querido, que es la vida o la salud, ¿cierto? ¿Cómo es ese momento? Porque imagino que del otro lado hay un montón de gente que nos está escuchando a la que seguramente le haya pasado, si es tan común o más común de lo que uno piensa. ¿Cómo es ese momento? Es muy común, hay falta de control absoluto, falta de control. A mí me gustaría, por ejemplo, desde la parte penal, si vos lees en esta nota de la señora de la pierna amputada, su hija hizo una denuncia por mala praxis y la causa está caratulada lesiones culposas. ¿Esto qué es lo que hace? Que las muertes por mala praxis o las lesiones no estén caratuladas como tal, o sea que no nos permite tener una estadística, claro, sino que la tenemos, por ejemplo, de las compañías de seguros, de los médicos. Y esto está hecho a propósito, o sea, para no visibilizar la problemática terrible y gravísima que vivimos en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el poder de policía está con el ministro de Salud. Yo tuve reuniones con él. Debajo del ministro de Salud y delegando este poder están los 11 colegios de médicos que deben dedicarse al control de la matrícula y del acto médico. Yo tengo hechas 2 denuncias contra el Distrito 9 de Mar del Plata, porque las 2 veces que fui a hacer una denuncia por violaciones al código de ética del médico que mató a mi hijo, los sumarios no se hacen, no se inician, y cuando se inician, como en mi caso, que debieron iniciarlos porque los intimaron del Ministerio de Justicia, los paralizan. ¿Qué pasó con tu hijo, Gabriela? Mi hijo era un deportista, tenía 24 años, de una salud pero intachable, cuestión que he probado en la causa. Te imaginas que hacía jiu-jitsu, practicaba jiu-jitsu, pero además acompañé sus libretas de vacunas, sus exámenes médicos, bueno, excelente salud. Y fue atendida por un médico que lo revisó, no le hizo ni siquiera las mínimas maniobras del diagnóstico clínico. Mi hijo tenía fuertes dolores de cabeza, pero muy fuertes dolores de cabeza, en una persona que era siempre sana. El médico ya lo conocía de antes, lo conocía de hacía muchos años, y él dijo que tenía una contractura muscular. Nos tuvo 3 días con masajes, respirando en el mar, y mi hijo terminó tenía una meningitis bacteriana. Todos saben que una meningitis bacteriana depende del diagnóstico médico, que este diagnóstico no debe ser hecho por un especialista, o sea, lo que estoy hablando es un horror médico. No estamos hablando de un acto de mala praxis, de un error humano, estamos hablando de la falta de humanidad, de la falta de control de estos médicos
y el médico siguió ejerciendo, ¿no es cierto? Como todos los médicos, como el médico que le amputó la pierna equivocada a esta persona, y siguen poniendo en riesgo la salud de los demás. Esto parece que el Colegio de Médicos no lo entiende. Gabriela, me imagino ese momento de aturdimiento, de dolor, de desesperación, de impotencia, de todas las peores sensaciones que uno se imagina deben atravesarte todas juntas. Pero vos, además de ser víctima de esto, sos especialista y sos abogada. ¿Qué le podemos decir a quien está escuchando? ¿Qué se hace en un momento así? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿A dónde hay que acudir? Para que no sea además una revictimización permanente el camino judicial, que suele ser siempre lento, dificultoso, laberíntico. Es que lo es, porque en el proceso, por ejemplo, no existe la medida cautelar. Mi hijo murió el 2 de noviembre de 2017 y yo todavía no logré, pese a todas las pruebas que tenemos en la causa, que hagan una imputación a este médico, ¿sí? Las pericias tardan 6 meses, 7 meses, contestan cosas equivocadas. Yo lo que le puedo decir a la gente es que no deje de denunciar, que haga la denuncia, que pida la historia clínica de la persona, porque ese es otro problema. Al no tener historias clínicas encriptadas, tu único medio de prueba, que es la historia clínica, después es falseada por los mismos médicos, que escriben lo que quieren. Gabriela, ¿cómo te va? Rolando Bárbaro te saluda. Te interrumpo acá para hacerte una pregunta, porque estabas hablando del Ministerio de Salud, de los colegios de abogados, y yo te quería preguntar por el rol de las clínicas y los sanatorios. ¿Cómo reaccionan y cómo reaccionaba en tu caso ante la denuncia? Porque es como el siguiente estamento: tenés al médico o al conjunto de médicos y de personal asistente que comete la mala praxis, pero siempre uno se fija a ver cuál es la respuesta del sanatorio, la clínica, el hospital. En mi caso específico, en la clínica me encerraron la puerta, no querían hacerse cargo, han falsificado los récords de enfermería, mi hijo no tiene historia clínica, y eso que yo no pedí nunca un resarcimiento económico, no hice un juicio de daños y perjuicios, no lo voy a hacer, no porque la gente no tenga derecho a hacerlo, sino porque mi objetivo es otro. Yo trato de transformar esta pérdida, que para mí es irreparable, en una ayuda a la sociedad. Entonces armé una página que es Justicia por Nico de Ana, me uní a un montón de víctimas, igual que nosotros, que mi familia, y tratamos de hacer distintas acciones. Por eso tratamos de hablar con el Ministerio de Salud, lo hicimos, tuvimos audiencias, pedí una audiencia con la gobernadora. Esto que está pasando es ingobernable, es terrible, somos víctimas ignoradas, ¿sí? Parecería que porque mi hijo murió en manos de un médico, su muerte no es tan importante como la que muere en manos de un homicida común. Y el médico, por ser médico, no deja de ser homicida. Claro. ¿Y el colegio médico que correspondía a la zona de donde murió tu hijo, cuál era y qué respuesta te dio cuando vos fuiste a reclamar o a pedir respuestas? El colegio médico es el Distrito 9, su presidenta es la doctora Martín Saurrondo. Yo presenté 2 denuncias, las encajonaron, luego denuncié ante el Consejo de Médicos. Ellos remitieron otra vez la causa al distrito, entonces finalmente denuncié en una entidad que me gustaría que la gente conozca, que depende del Ministerio de Justicia en provincia y que se llama